Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros en una nueva lección de egresados. Este es un espacio creado desde la Coordinación de Egresados de la Facultad de Minas y tiene por objetivo invitar a egresados a que nos compartan sus trayectorias para que de una manera inspiradora nuestros estudiantes invitados a esta lección toman elementos para su futuro ejercicio profesional. Hoy nos está acompañando Juliana Jaramillo. Juliana es egresada nuestra del programa de Ingeniería Administrativa, pero Juliana tiene una hoja de vida muy particular y es que si bien tiene su ingeniería administrativa, al principio, antes de haber estudiado esto, estaba como caminándole a la psicología, un poquito a la ciencia política, y uno ya después puede entender un poco por qué entonces decide hacer maestrías en temas de género, y ahorita ya ella nos contará un poco. Entonces, esto lo digo porque, como lo hemos hablado en otras lecciones, hay algo que es esa pasión, y cuando uno logra que la profesión y la pasión se junten, pues esto crea explosiones maravillosas que de verdad transforman sociedad. Entonces, de nuevo, Juliana, gracias a ti por haber aceptado la invitación. La idea es que durante la primera media hora nos cuentes un poco sobre esa trayectoria tuya, el por qué haces hoy lo que haces, lecciones que tú, estando en el lugar de los estudiantes, hubieras querido recibir de personas como tú egresadas, y ya luego entonces abrimos la conversación. ¿Listo? Entonces, este espacio es tuyo, Juliana, adelante. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Bueno, como lo mencionaste, soy egresada de la universidad, estudié ingeniería administrativa. Digamos que mi proceso con respecto a la motivación de trabajar por algo que fuera social o que contribuyera a la sociedad empezó un poco por parte de personas que conocía que estaban estudiando carreras que tenían que ver con ciencias sociales, y también pues porque tomé un curso en la universidad que de hecho hacía parte de la carrera que estaba estudiando, que se llama Administración Pública, con el profesor Abad, que no recuerdo el nombre. ¿Gabriel? Eh, sí, Gabriel Abad. Uh -huh. Sí, en ese entonces, digamos, llevaba ya yo más o menos 3 años estudiando ingeniería. Y en ese momento de mi vida como que me empecé a replantear muchas cosas, porque viendo las clases de administración pública al lado de mis clases de marketing y, bueno, de otras clases que tenían que ver con administración en general, fue como un choque, porque cuando estaba viendo las clases de administración pública, el profesor Abad hablaba sobre cómo hay unas brechas muy grandes entre los ricos y los pobres en Colombia, que además, de hecho, fue algo que yo aprendí mucho en esa clase que nunca olvidaré, es la definición de pobreza. Como para mucha gente pensar que la pobreza es, no sé, no tener televisor, no tener internet, pero de hecho en Colombia la pobreza, pues, o como la define el DANE de hecho la define de una manera muy vaga, y de la manera que lo miden no es exactamente como se debería medir, pero lo que decía el profesor era que uno no se da cuenta que la pobreza para mucha gente, de hecho, o la pobreza en Colombia como se ve, es no tener casa, o sea, es vivir en lugares que están hechos de barro, que están hechos de materiales que no son sostenibles, que no son ni siquiera higiénicos y que no proporcionan la protección que es necesaria para las personas vivir. Y viendo este curso de administración pública al lado del curso de marketing, en donde el profesor nos está explicando cómo ese ser humano se puede manipular para venderles productos, el choque que yo encontré en este tipo de información fue como, ok, no, o sea, no puedo pensar en cómo le quiero vender a la gente productos cuando no ¿Cuál de trabajo los dos pensar en modelos esto, como el acoger? hecho de ¿Cuál de que, los dos modelos sí, acoger? ¿Cierto? Sí. sí, exacto. Y para mí, o sea, para mí no había pregunta, o sea, era indiscutible. Yo no quería pensar en cómo venderle a la gente, yo quería pensar en cómo solucionar los problemas de la pobreza en Colombia o cómo ayudar a las personas a tener una vida digna. Eh, digamos que por esa razón fue que empecé como a explorar la idea de estudiar una ciencia social. Digamos que la ciencia política se sentía como un poco, o la administración pública, pues que estaba incluida en los programas de ciencia política, se sentía un poco ajena a mí. Yo decía, no, yo
no me veo estudiando ciencia política. Eh, Dije, bueno, quiero trabajar con gente, la carrera de psicología. Empecé a estudiar simultáneamente psicología cuando estaba todavía más o menos en quinto, sexto semestre de la ingeniería administrativa en la Universidad de Antioquia, lo cual fue muy retador porque hacer 2 pregrados en universidades públicas es bastante complejo, especialmente porque tienen calendarios muy diversos. O sea, la Universidad de Antioquia tiene un calendario que es básicamente, sí, ¿cómo decirlo? Es completamente diferente a los calendarios de las universidades privadas, y digamos que la Universidad Nacional es un poco más organizada en ese sentido con relación a los calendarios académicos. Entonces, digamos que las fechas, los exámenes y bueno, las responsabilidades en general eran demasiado demandantes, y me gustó mucho estudiar la psicología cuando la estaba estudiando, pero digamos que en ese momento tuve que tomar una decisión de, ok, o sigo como voy y de pronto termino con un burnout, o tomo una pausa y miro lo que puedo hacer. Y digamos que en ese momento, mientras estaba como tomando una pausa y reconsiderando, tuve una conversación con un profesor que me sirvió mucho. El profesor se llama, no recuerdo si no los apellidos de los profesores, se llama Manco. En esa época, no sé si todavía está enseñando, porque recuerdo que la última vez que hablé con él estaba trabajando en el exterior, haciendo un doctorado, pero él estaba enseñando en esa época finanzas. Y recuerdo que estaba hablando con él, estaba comentando sobre mis dificultades para poder llevar a cabo los 2 pregrados, y en el hecho que yo quería poder hacer los 2 pregrados porque quería poder combinarlos y trabajar en algo que tuviera un sentido humano, un sentido social. Y él me dijo, pero Juliana, ¿usted por qué no termina la ingeniería administrativa y después hace una maestría en la que usted pueda encontrar ese sentido social, en la que usted pueda, en el que usted pueda, con el que usted pueda contribuir a la sociedad? Y en ese momento dije, ay, yo no sabía que eso era posible. De hecho, yo pensaba que las maestrías, para poder tener una maestría, necesitabas tener como un pregrado que fuera exactamente relacionado a la maestría. Y eso me abrió los ojos completamente y dije, bueno, y me abrió las posibilidades. Dije, bueno, pues puedo suspender la psicología, terminar la ingeniería administrativa y luego encontrar algo que sea relacionado con el tema, que me motive, que me apasione, e involucrarme por ese lado. Bueno, yo empecé a hacer terminé, digamos, los últimos 3 semestres de ingeniería administrativa. Luego de eso entré a hacer las prácticas en ISAGEN, y mientras estuve en ISAGEN, con la fortuna de que me ofrecieron un contrato para quedarme por un año extendido después de que terminé la práctica, eso me dio la posibilidad de ahorrar y a la vez como tener un espacio para también pensar qué quería hacer, o sea, qué programa de posgrado quería hacer, que me ayudara como a darle ese sentido social a mi profesión. Digamos que en ese tiempo que estuve trabajando en la Diana, organización, perdóname, sí. te interrumpo una cosita para que profundices algo más. Cuando estuviste haciendo la práctica en ISA y luego ese año, ¿en qué área estabas? ¿Un área que no tenía que ver con lo social? Un poquito de eso, No. porque hemos hablado en otras ocasiones que a veces uno tiene que aguantarse un ratico lo maluco, pero porque sabe que algo bueno va a venir. Cuéntanos un poquito qué era ese tema en ISA. Sí, yo no trabajé en ISA, trabajé en ISAGEN. Y lo que hacía en ISAGEN, cuando yo entré a ISAGEN, fue como una practicante del área de internacionalización. El área de internacionalización se enfocaba en buscar proyectos de energía, de producción de energía en otros países, particularmente países latinoamericanos. Sí, yo lo que hacía era soportar el equipo con esos proyectos. Nuevamente, cuando yo entré a ISAGEN, cuando yo estaba buscando prácticas profesionales, también hice el intento de tener una práctica con la gobernación. Yo tuve la fortuna de tener pues como la entrevista con ISAGEN, el proceso con ISAGEN, y salió muy rápido, y cuando me ofrecieron la práctica de ISAGEN y dije, no tengo más opciones, la voy a tomar. En el momento en que la tomé, me llamaron de la gobernación para invitarme a una práctica. Ya no podía hacer nada, entonces dije, voy a hacer la práctica con ISAGEN, por algo me habrá salido, bueno. Digamos que cuando yo entré a ISAGEN, entré nuevamente con estos ojos de
o sea, era una organización en esa época, era una compañía que no era privada, era una compañía que era mixta. Digamos que eso me hacía sentir como, bueno, de alguna manera esto le contribuye o hace parte del Estado, ¿cierto? Y algunas de las, digamos, una parte de los revenue, de los ingresos de la compañía hacen, digamos que se convierten en parte de fondos del Estado que se pueden, pues se transforman en bienestar social de alguna manera, esperaría yo, al menos en esa época, que se transformaran de alguna manera en bienestar social, y eso me hace sentir bien. Pero entonces yo empecé a trabajar en el área de internacionalización y empecé a conocer un poco cómo funcionaba, digamos, todo el tema de la producción, la distribución de energía en el país. Nuevamente, yo con mis lentes de, sí, o sea, cómo afecta esto a la sociedad en general, digamos, empecé a preguntarme, o sea, esa gente solamente trabaja en ciertas áreas del país y digamos, porque digamos, la energía se distribuye solamente en ciertas partes del país. Y me di cuenta, por ejemplo, que en la zona sur del país, digamos, la distribución y el acceso a energía o era, al menos en ese entonces, muy escaso y tiene que ver mucho con el conflicto armado en Colombia. Y yo seguía con estas preguntas. Pero bueno, yo hice la práctica y en esa época, pues cuando me permitieron, digamos, una práctica que me ayudó a desarrollarme profesionalmente, a saber cómo trabajar pues, en un ámbito profesional. Obtuve muchas habilidades que digamos, eventualmente con el tiempo me han sido muy útiles, pero digamos, no tenía nada que ver con el enfoque que yo quería. Digamos, lo hice más que todo como por el requerimiento de la práctica y cuando terminé me ofrecieron la extensión del contrato, dije, lo voy a hacer porque quiero darme la oportunidad de buscar ese siguiente paso que quiero en mi profesión, teniendo pues como esa seguridad financiera. Entonces yo pues tomé la extensión del contrato y durante ese tiempo yo me dediqué pues como a buscar qué era lo que podía hacer. Empecé a leer mucho sobre feminismo, sobre los movimientos feministas, y me di cuenta que me apasionaban mucho los derechos, trabajar con los derechos de la mujer. Y en ese entonces me di cuenta que había una maestría en estudios de género, de hecho se llama Estudios de Género de la Mujer, que era un programa de Erasmus Mundus, y yo dije, bueno, voy a aplicar, a ver si paso, con beca, porque ofrecían beca que te cubría absolutamente todo. Yo apliqué, no me garantizaron la beca, me garantizaron el cupo y yo decidí tomar el puesto que me han ofrecido en la maestría con un crédito del ICETEX. Yo me fui a estudiar, estudié un año en Polonia, una maestría en estudios internacionales, creo que se traduce, con un enfoque en estudios de género y luego me fui a hacer un segundo año en una universidad aquí en Holanda, que es una maestría, digamos, especializada ya mucho más enfocada en estudios de género. Sí, así fue como que encontré como lo que me apasionaba, estudiando, de hecho, la maestría en estudios de género me di cuenta, esto es lo que quiero hacer, me encanta trabajar por los derechos de las mujeres, digamos que con la maestría de estudios de género me di cuenta que no solamente las mujeres son, digamos, los sujetos a los que se les niegan derechos, hay muchas otras comunidades marginalizadas a las que se les niegan derechos, como por ejemplo las personas de la comunidad LGBTI, asimismo a las personas negras y a las comunidades indígenas, que ese es el caso particular en Colombia, por ejemplo. Y en ese momento yo decidí pues que lo que quería hacer era que yo tomé la decisión que yo quería dedicar mi carrera sí, a los procesos de garantización de los derechos de las personas marginalizadas, sea quienes sean los grupos de personas. Digamos que para mí, en mi corazón, mi pasión sigue siendo los derechos de las mujeres, pero obviamente yo sigo reconociendo el hecho de que hay otras comunidades a quienes se les niegan los derechos, y de esa manera pues también hace parte de mi objetivo profesional poder contribuir a todas las causas que tienen como objetivo la garantización de sus derechos. Digamos, respondiendo un poquito a la pregunta que me habías hecho al principio de qué me hubiese gustado que me hubieran dicho cuando estaba estudiando, que me hubiese ayudado a llegar a donde estoy. Que no, digamos, que hubiera venido en egresado, digamos que la respuesta a esa pregunta es
no hay nada que me hubieran dicho en ese momento que me hubiera ayudado más de lo que me dijeron mis profesores. Digamos que yo, si algo agradezco es que yo tuve, digamos, consejos de muchos profesores, porque los busqué o porque los daban de manera gratuita durante sus clases y yo sí los escuchaba. Recuerdo mucho, por ejemplo, que una de las profesoras que yo tuve cuando estaba estudiando, creo que era una clase de finanzas, no recuerdo muy bien de qué era la clase, pero recuerdo que ella nos decía que unas, o digamos, dos de las habilidades más importantes que ella veía muchos de los ingenieros administradores que les faltaba era el manejo del Excel y el inglés. Y ella decía, en el momento en que usted tenga ese tipo, esas dos habilidades, usted está abriendo muchas oportunidades y muchas puertas. Y digamos que en ese sentido, en mi caso, fue cierto. Yo me dediqué mucho a estudiar inglés. De hecho, después de que, bueno, de hecho, para poder entrar a Isagen necesitaba tener inglés. De hecho, una de las entrevistas fue en inglés. Y luego de que empecé a trabajar en Isagen, le invertí de hecho mucho más tiempo al inglés para poder presentar los exámenes, para poder aplicar a la maestría a la que apliqué, para poder estudiar la maestría en inglés. Y digamos, el Excel también ha sido una de las herramientas que más me ha servido en el transcurso de mi profesión, estando en Isagen, pero también estando en este momento trabajando con organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho, mucha gente que trabaja en estas organizaciones no sabe cómo utilizar Excel y eso hace que mi perfil sea muy llamativo para estas organizaciones. Y digamos como las otras cosas que mencioné anteriormente, o sea, trabajando con el profesor Abad, el hecho de que yo, o sea, yo realmente escuchaba todo lo que el profesor Abad explicaba y contaba, y a mí me llegaba al corazón, o sea, las clases de profesor Abad para mí fueron muy importantes, y digamos que tener relaciones con profesores como profesor Oscar Manco, cuando yo pues tuve ese momento de indecisión de ingeniería administrativa, porque me ha costado mucho, o sea, estudiar los primeros 3 años de la ingeniería son los 3 años más difíciles, son los que más te cuestan lágrimas, sudor y sangre. Y yo decía, no la puedo dejar tirada, sí, a mitad, casi ya terminada, solamente porque no me gusta la parte administrativa. Y cuando yo tuve esa conversación con el profesor me dijo, haga una maestría y puedes encontrar una maestría en cualquier otro tema con tu ingeniería administrativa. Para mí eso fue un momento como de, no lo puedo creer, puede ser más fácil de lo que yo pensaba. Entonces, sí, esa es como la respuesta. Digamos que yo no necesité en ese momento un egresado que me diera consejos, yo necesité profesores que tenían experiencia y que además, digamos, ellos también son egresados de la universidad. Ellos han visto mucha gente ir y venir, ellos han visto gente haciendo sus carreras y ellos tienen todo este tipo de consejos. Y yo creo que ese es mi consejo para los egresados de la universidad cuando están un poco en duda, digamos, en qué hacer con sus carreras profesionales, escuchar a los profesores o acercarse a los profesores y hacerles preguntas porque ellos tienen mucho que ofrecer. Cuéntanos la vida actual, o sea, tú terminaste tus estudios y cuéntanos un poco de ese ejercicio profesional. Ujú. Sí, veo que también alguien preguntó sobre Sí, cómo me sí, ayudó la ingeniería. sí, Digamos yo que creo esa es que una pregunta, de acuerdo, adelante, sí. Y sí, una también pregunta hay muy otra interesante. pregunta pegada de eso, o sea, la pregunta que te hacen, ¿cómo te sirve la ingeniería? Otra pregunta es esto que te digo, hoy a qué te dedicas. Y hay otra pregunta por la que pasaste muy rápido, pues un tema por el que pasaste y es que tú dijiste, empecé a leer de género, pero pues como, ¿por qué de género, cierto? ¿Por qué llegas a ese tema? Porque tú nos dijiste pues que mientras ibas terminando tu carrera de ingeniería, empiezas a leer mucho sobre movimientos feministas y ahí empiezas a encontrar como ese nicho de esa beta para empezar a explorar. Y tampoco nos contaste un poquito como por qué ese tema, ¿cierto? Entonces, bueno, juguémonos con esas tres preguntas y los chicos van poniendo también sus preguntas en el chat o incluso van prendiendo el micrófono cuando lo deseen. Adelante entonces, Julián. Es una muy buena pregunta porque empecé a leer sobre género. Voy a responder primero esta pregunta y ya volvemos a cómo, qué estoy haciendo en este momento y cómo la ingeniería ha contribuido a donde estoy en este momento. Cuando yo empecé a trabajar, yo en el momento en que estaba estudiando la carrera, el pregrado universitario, tenía una pareja que estaba estudiando ciencia política. Y esta persona tenía mucha, digamos, un nivel muy crítico cuando se trataba de la sociedad.
Digamos que teníamos conversaciones sobre, digamos, las diferencias que existían entre los sexos y los géneros y cómo, digamos, las mujeres sostenían o sostienen todavía una posición menor en la sociedad comparada a los hombres. En ese entonces yo, cuando estaba estudiando, para mí todo era teórico, a pesar de que cuando yo estaba en la universidad estudiando como ingeniera, siendo mujer en las clases, muchas veces la gente, digamos, cuando yo tenía preguntas o quería hacer comentarios, digamos, el hecho de que yo fuera mujer tenía una connotación y traía a colación comentarios o expresiones que yo no las leía como expresiones machistas, pero que eran expresiones machistas y, digamos, en retrospectiva yo las veo ya como expresiones o comentarios machistas. Pero digamos, cuando yo empecé mi carrera, digamos, a practicar mi profesión, cuando entré a ISAGEN, fue que me choqué de frente con las diferencias, que me choqué de frente con lo que es la brecha de género, porque yo veía como en los puestos administrativos, digamos, los directores, los ejecutivos, sí creo que son ambos directores ejecutivos, había otro rango que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, había, digamos, directores ejecutivos, casi todos eran hombres, la mayoría eran hombres. Digamos, la única mujer que era directora en la compañía, los comentarios que siempre se hacían sobre ella eran de cómo se vestía, de qué tan seria era, de que era muy ruda, pero nunca habían comentarios de, digamos, qué tan buena era en su trabajo, porque era muy buena, ella era excelente, y creo que todavía es excelente en la compañía. Era, de hecho, la directora de una de las dependencias mucho más importantes de la compañía, pero nadie veía eso, la gente solamente veía el hecho de que ella no tenía hijos, no estaba casada, y bueno, pues que era muy agresiva en su manera de hablar para ser mujer. Digamos, el hecho, esa expectativa de que, porque yo soy mujer, cuando estaba trabajando en un ambiente laboral, tenía que ponerme vestidos, o ponerme tacones, o usar maquillaje, en comparación con los hombres que no tenían que hacer absolutamente nada para poder ir a trabajar, excepto ponerse una camisa y un pantalón. Y el hecho de que se asumía que, digamos, los puestos menores, o digamos no menores, pero los puestos con menores calificaciones, con menor sueldo, debían ser ocupados por mujeres. Y el hecho de que haya un hombre ocupando un puesto, por ejemplo, de secretaria, porque de hecho decimos secretaria y no secretario, era inaudito. Y cuando llegó el momento en que se ocupó un puesto de secretaria con un hombre, la conversación era alrededor de, es que es ser gay, cuál es su orientación sexual, porque es que un hombre como tal no puede ocupar ese tipo de puestos. Y para mí este tipo de conversaciones era como, yo como que decía, ¿en qué mundo vivimos? O sea, porque hay unos roles tan predeterminados para lo que la gente puede ser y hacer. O sea, si yo crezco con un par de ovarios dentro de mi cuerpo y no un par de testículos, eso ya predefine lo que puedo hacer y el acceso a las cosas que puedo alcanzar. Digamos que en ese entonces yo empecé, pues, y ese fue como, digamos, la llamita que prendió dentro de mí, empezar a leer un poco sobre estos temas, porque, digamos, conversando con esta persona que yo conocía y contándole, yo le decía, hacen este tipo de comentarios, la gente dice esto, o lo que estaban, por ejemplo, cuando están en las reuniones, cuando una mujer quería hablar, o sea, esa mirada de, usted tiene algo para decir, porque pasa, o sea, pasa que en los ambientes laborales, cuando las mujeres tienen algo para decir y levantan la mano, primero lo hacen de manera muy tímida porque se sienten intimidadas por el ambiente, y segundo, cuando lo hacen, los hombres tienden a tener esa mirada de, usted tiene algo para decir, realmente tiene algo para decir. Entonces, bueno, empecé a leer y por eso fue como que me metí mucho por el lado de, sí, los movimientos feministas. Y empecé a leer cómo empezó, sí, todo este cuento de luchar por los derechos de la mujer, el derecho a votar, el derecho a acceder, por ejemplo, vivienda, o sea, el hecho de tener acceso a una cuenta bancaria, de tener, de poder, o, ¿cómo se dice? Y la palabra en inglés, es que ya se te está Sí, olvidando el español. owned, Propio, propiedad. sí, Sí. de poder tener propiedad propia, exacto, de poder tener propiedad propia, de poder tener una cuenta bancaria. O sea, yo no sé si mucha gente sabe que hacía muchos años las mujeres, y
digamos, ni siquiera hace tantos años. O sea, exactamente para el caso colombiano, no sé cuál es el año que cambió, pero anteriormente las mujeres no tenían acceso a cuentas bancarias, las mujeres no tenían acceso a vivienda propia. ¿Quién tenía acceso a la vivienda propia? El papá, el esposo. De hecho, la mujer era considerada, y todavía lo es, una propiedad privada que se pasa del padre en el matrimonio al hombre con el que se está casando. Por eso es que en el altar, cuando se están casando, las mujeres son entregadas por el papá hacia el hombre con el que se está casando, porque la mujer era considerada una propiedad privada. Digamos, este tipo de ritos todavía se siguen reproduciendo en la sociedad inconscientemente. Bueno, así fue que empezó el rollo, me involucré un montón y me di cuenta que hay muchas cosas que tampoco sabía y que no tenía como una manera de significar en ese entonces, pero así fue que me involucré con el tema de género. Perfecto. Ahora volviendo con la pregunta que me hacías ahorita de cómo, o sea, qué estoy haciendo ahora y cómo me contribuye, digamos, mi programa de ingeniería administrativa a lo que estoy haciendo en este momento. Como mencioné anteriormente, yo trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro. Anteriormente estaba trabajando con organizaciones que se enfocan en los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Son organizaciones que trabajan porque los jóvenes tengan acceso a educación e información que les ayude a tomar decisiones, digamos, no las decisiones adecuadas, pero que les ayude a tomar decisiones con relación a su salud sexual y reproductiva, a tener acceso a los planificación familiar, tener acceso a la planificación familiar, poder tomar decisiones con respecto a cuándo quieren tener hijos y con quién, poder tomar decisiones con respecto a con quién quieren tener relaciones sexuales y con quién no, con quién quieren entablar relaciones emocionales, sentimentales y con quién no. Esto, digamos, de alguna manera también incluye información y educación que tenga que ver con el hecho de puedes escoger una pareja que no sea, digamos, de tu mismo, del sexo opuesto o del género opuesto. Puedes escoger una pareja que simplemente se acoja a tus necesidades, a lo que tú quieres, a tus, digamos, instintos. Entonces es una organización, digamos, la organización que trabajaba antes, trabajaba en programas que se enfocaban mucho en esto, digamos, en defender el derecho al aborto, el derecho al acceso legal y seguro del aborto. Sí, básicamente era eso. ¿Qué hacía en ese entonces? Trabajaba como coordinadora de programas, digamos que en ese sentido toda mi formación de administración fue muy útil, saber cómo trabajar con finanzas, saber cómo trabajar con presupuestos, saber cómo trabajar haciendo reportes, digamos, todas esas cosas las aprendí haciendo mi programa de ingeniería administrativa, eso yo no lo aprendí cuando estaba trabajando en mi maestría. Trabajar en Excel fue algo que yo aprendí durante la universidad, en el pregrado. De hecho, yo hice cursos de Excel que la universidad ofrecía. Y digamos que también trabajar con programas como de reporte, como programas digitales, aplicaciones. Eso es algo que yo, digamos, en términos generales, no me siento incómoda, no me siento como aprendiendo a utilizar herramientas nuevas, pero también es porque yo tuve, durante la formación de la ingeniería, toda la formación que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, de programación. Y eso me hace sentir cómoda con aprender el uso de nuevas aplicaciones y de programas en los que tenga que hacer reportes o cosas por el estilo. Que es digamos, es un valor agregado para profesionales, porque en general, digamos, cuando se trata de profesionales que trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro, normalmente son profesionales que vienen de las ciencias sociales. Y para esos profesionales saber de Excel, poquito, saber de presupuestos, poquito, finanzas, poquito. Y para mí, digamos que ese es un valor muy agregado que yo tengo en mi perfil. Actualmente trabajo con una organización que se enfoca en los derechos de la comunidad LGTBI. Y lo que hacemos es básicamente ayudar a personas de la comunidad LGTBI a entender que está bien, es normal, no tiene absolutamente nada de malo tener una orientación sexual diferente o una identidad de género diferente,
y también ayudamos a apoyar a ese tipo de personas a ser activas en sus comunidades, a conversar sobre los temas, a normalizar el tema y también, de ser posible, para que trabajen, por ejemplo, con los gobiernos o las comunidades locales para ayudar a cambiar normas, políticas, leyes que les ayuden a, digamos, a hacer sus vidas sin, digamos, restricciones de la ley, que de hecho pasa mucho, o sea, en muchos países todavía es ilegal ser parte de la comunidad LGTBI. De hecho, hay países en donde se penaliza con cárcel o incluso con pena de muerte, que es muy triste porque es básicamente pensar que solo por ser quien eres no tienes derecho a vivir o no tienes derecho a ser parte de la sociedad, ¿cierto? Y en esta organización, digamos, el enfoque que tengo es más con, en español se dice, reporte, evaluación, aprendizaje y monitoreo. Y eso es lo que tiene que ver con básicamente recolectar la información de con cuántas personas hemos trabajado, con cuántas organizaciones hemos trabajado, qué tipo de actividades se han hecho, si se han hecho, por ejemplo, cambios de políticas o de leyes o de... Todo el tema de sistematización de aprendizaje, ¿no? Sí, exacto. O sea, recolectar toda la información y traerla pues como a un reporte que se le pueda entregar digamos, a los donantes de la plata pues que se le da a la organización. Que en este caso pues son ministerios, por ejemplo, del gobierno holandés o otro tipo de donantes. Sí, pero entonces básicamente recolectar ese tipo de información. Nuevamente, esto requiere mucho conocimiento de Excel, de manejo de datos, también, por ejemplo, habilidades de investigación, porque hay mucha parte de este trabajo que tiene que ver con desarrollo de investigación, de, por ejemplo, poder evaluar si los, ¿cómo dicen en español? Approach. Indicadores. ¿Qué? Como aproximaciones, acercamientos, bueno. Sí, como el enfoque, gracias. Sí. Gracias. Si los enfoques que estamos utilizando son adecuados, digamos, para el trabajo que queremos lograr, digamos, para los objetivos que tenemos del programa como tal. Si, por ejemplo, hay algo que estemos haciendo que no, digamos, no está generando el efecto que estamos buscando, y de ser así, ¿qué podemos hacer diferente? Entonces, este tipo de preguntas se desarrollan en trabajos de investigación, que yo no los desarrollo, pero digamos, yo tengo que tener la capacidad de poder hacerle seguimiento a los consultores que uno contrata, de que ellos sí definan las preguntas de investigación adecuadamente, que los objetivos de la investigación sean desarrollados adecuadamente, que los reportes que entreguen sí estén proporcionando la información que es necesaria para el programa. Y, por ejemplo, este tipo de habilidades son habilidades que yo, digamos, obtuve de manera mixta en ambos programas. O sea, toda la parte cuantitativa la obtuve cuando estaba trabajando, estudiando la ingeniería administrativa, pero la parte cualitativa toda la obtuve mientras estaba trabajando y estudiando en la maestría. Y digamos así, es como que se combinan las dos. Muy bien, porque justamente voy para allá. Cuando pusiste el título, ¿cierto? Decía cómo un pregrado se puede convertir en una profesión, pues en algo que nos ayuda a tener sentido social, ¿no es cierto? Y cuando uno te escucha, en efecto, esa era tu búsqueda, digamos, se te prende la chispa cuando el profesor Awad empieza a hablar de estas temáticas y ahí como que se enciende esa llamita y empiezas a profundizar. Pero cuando uno te oye hablar de lo que haces, trabajas en temas de ingeniería, solo que los haces en una ONG. ¿Cómo? Porque, claro, uno a veces tiene la tendencia a decir, yo quiero trabajar temas sociales, pero no como ingeniera, sino desde lo social. Entonces me revisto de lo social y renuncio a lo técnico, ¿no es cierto? Eso es un camino. Entonces, no, me voy a ir a trabajar en una fundación para poder tener acceso directo a las mujeres, a los jóvenes, etcétera. Pero tú no tienes tanto ese acceso directo, sino que trabajas en una organización y haces el back office para que todo lo otro pueda funcionar. Entonces uno diría, ¿cómo lo haces? ¿Cierto? Porque está, como te digo, está ese camino. O me deslindo del todo, me desligo del todo de mi profesión inicial, o tengo en cuenta lo positivo que ella me deja,
para ponerlo al servicio de organizaciones que están trabajando por el bien de la sociedad. Entonces, cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo hago la conexión de decir, no voy a dejar todo lo que ya había aprendido? Sí. Porque lo que te digo es, tú podrías ser hoy una activista social Mm. que trabaje allá y esté directo en el campo haciendo las cosas, pero tú estás acá, atrás, soportando la organización para que todo eso otro se pueda dar. Entonces uno diría, pues no está trabajando en lo social. No, claro que sí lo está trabajando, ¿cierto? Entonces un poco esas conversaciones contigo misma sobre eso. Entonces estaba diciendo que yo pues en ese momento cuando termino, digamos, la maestría y tenía que tomar una decisión de qué quería hacer, en qué me quería, digamos, profesionalizar o en qué quería empezar a ejercer, obviamente, como mencionas, habían como esas dos posibilidades, digamos, puedo empezar a ejercer como una activista, en qué me quiero enfocar y me quiero desligar completamente de mi, digamos, formación en ingeniería administrativa o la quiero continuar, digamos, quiero continuar trayéndola en mi día a día y en mi trabajo, pues, en día a día. Digamos que en ese momento yo tomé la decisión de que quería continuar combinando ambas profesiones, digamos, por dos razones. Uno, porque como mencioné anteriormente, yo estudié ingeniería y los primeros 3 años de ingeniería fueron lágrimas, sudor y sangre, y yo decía, yo no voy a botar esos años que yo invertí en ingeniería, no los voy a tirar a la basura. Especialmente porque además yo disfruté mucho mi proceso formativo en los primeros 3 años de la ingeniería administrativa. Digamos que la parte de administración, hubo muchos momentos en los que yo decía, Dios mío, estoy estudiando. La administración definitivamente no es lo mío, al menos por lo menos no la administración privada. Pero digamos que la parte de la ingeniería para mí fue muy valiosa y yo no quería, digamos, desprenderme por completo de eso. Digamos, otra de las razones que yo también tuve para no desprenderme completamente fue en el momento en que yo me desprenda, digamos que esa formación académica y esa, digamos, esa El rigor, la mirada del ingeniero, sí, como... no, digamos como los años de experiencia, esos años de Ah, ok. experiencia que yo obtuve cuando estaba trabajando en Isagen, seguían también a la basura. Lo que quiere decir es que cuando yo aplique, digamos, a trabajos y me pregunten, digamos, cuántos años de experiencia tengo, yo pasaría a tener 2 años a tener 0. Digamos que eso tiene efectos en, digamos, la clase de trabajos que puedes acceder, pero también, digamos, en el sueldo. Y yo pues estaba en ese momento con una deuda con el ICETEX que era millonaria. Y yo decía, pues bueno, tampoco lo vamos a tirar a la basura. Algo tenemos que poder hacer con ambas, ¿cierto? Entonces, digamos que esa fue la razón para mí, para combinarlas. Y de alguna manera yo también, pues como algo que podría aconsejarle a los estudiantes que están en este momento haciendo una carrera que de pronto empiezan a pensarse, bueno, la carrera me gusta, pero digamos, yo quiero hacer algo que sea significativo, que pueda contribuir a la sociedad. Yo les puedo decir, hay muchas cosas que pueden hacer desde su carrera profesional. Digamos que como ingenieros hay muchas áreas que todavía niegan la experiencia de la mujer. Y esto va desde la biología hasta la mecánica, hasta la administración. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en ingeniería biomédica o en bioingeniería, digamos, las investigaciones todavía se enfoquen en el cuerpo del hombre blanco que mide 1,70 o 1,60, tiene efectos, digamos, en qué tan aplicables son estos estudios de investigación para las mujeres. Digamos que esto tiene que ver también con la medicina, en términos, por ejemplo, de producción de productos, cuando los productos se están produciendo y se entrevistan solamente a, digamos, la población normal o digamos, la población objeto, pero se les olvida que hay otro tipo de comunidades que se pueden servir. Digamos que trabajando en diferentes ámbitos, siempre hay algo que le puede, digamos, siempre puede haber un enfoque social, siempre puede haber ese momento en que piensas a qué comunidades estoy dejando por fuera, a qué comunidades puedo incluir en mi proyecto de investigación, en el producto que estoy desarrollando, en la organización en la que estoy trabajando. O sea, puede ser tan simple como yo tengo un puesto en un laboratorio, en una compañía, y en este laboratorio, en esta compañía, yo no veo compañeros que sean de la comunidad indígena, no veo compañeros que sean negros, no veo compañeros que sean parte de la comunidad LGTBI.
venga, jefe, podemos tener una conversación, o sea, ¿cómo podemos hacer para que el espacio sea más inclusivo? Esa es una manera de contribuir a la sociedad teniendo todavía tu puesto en lo que sea que estés haciendo. Cuando estás trabajando en ingeniería forestal, pensarte el tema de las comunidades indígenas, cómo trabajar con las comunidades indígenas y cómo particularmente trabajar con las mujeres indígenas, que son las más excluidas. Digamos que este es como mi consejo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los programas que la universidad ofrece, en los que uno se puede enfocar, digamos, con el tema social sin salirse del programa como tal. Claro, Digamos que para mí perdón, puedo terminar. dale, Para claro. mí ese es el momento en el que la universidad podría empezar a generar mucho más impacto. O sea, cuando dejamos de pensar que lo social se queda en los activistas, que lo social se queda en los defensores de derechos y pensar lo social lo puedo hacer yo. Yo puedo contribuir desde mi puesto, donde sea que esté trabajando digamos, en el campo de investigación o de ciencia que esté trabajando, yo puedo contribuir, digamos, al elemento social. En ese momento la universidad y nosotros como profesionales podemos empezar a contribuir mucho más. Yo creo que eso es lo que puede generar mucho más cambio. Sí, me parece muy interesante eso que estás mencionando, Juliana, porque tú lo dijiste ahorita, te empezaste a formular preguntas y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no es cierto? El profesor Awad empieza a hablarte de una temática, pero a partir de esa conversación te surgen preguntas y aceptas preguntarte y aceptas empezar a encontrar esa respuesta, ¿no es cierto? Porque a veces uno se pregunta y se queda con la pregunta y no le interesa profundizar más. Pero digamos que tú lo que muestras es, ok, pregúntense alrededor de su profesión qué pueden hacer desde una mirada diferente, ¿cierto? Eso es como la invitación que tú haces, o sea, se atrevas a preguntar con otros lentes, ¿no? Sí, absolutamente, sí. De hecho, esa es mi invitación y ese es el mensaje que me gustaría que les quedara a los estudiantes que están viendo esta charla. ¿Qué pueden hacer diferente en su profesión para incluir a personas que están excluyendo o para generar un impacto social que le contribuya a la sociedad colombiana? Porque no se nos olvide que la sociedad colombiana sigue siendo muy desigual en muchos aspectos. Muy bien. Y Yo nosotros no como sé profesionales de la si, universidad pública, como profesionales de la universidad nacional, podemos contribuir mucho a claro, eso. y digamos que tenemos un deber superior, ¿no? Porque justamente es la universidad pública que los recursos del Estado colombiano están yendo a pagar a nuestros docentes, a pagar nuestras matrículas y todos los servicios. Entonces es una manera de, desde mi mirada, ser consciente que puedo contribuir y devolverle a la sociedad eso que invirtió en mí. No sé si haya chicos que tengan preguntas, que quisieran abrir micrófono para estos últimos minuticos conversar con Juliana. ¿Quién se quiere postular a preguntar? Bueno, entonces si ellos no preguntan, yo te voy a hacer preguntas, Juliana, y es, ¿qué sigue contigo? ¿No es cierto? Hoy estás trabajando en esta otra organización, pasaste pues un poco de este tema de derechos sexuales y reproductivos en jóvenes a este tema de derecho de comunidades LGTBI. ¿Qué sigue en tu vida? ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Hasta dónde vas a llegar con esto? ¿Cuáles son un poco esos sueños? Y también una cosa, Juliana, y es dentro de esa construcción de futuro tuyo, ¿qué pasa con Colombia? ¿Por qué estás trabajando en Holanda? Porque si reconoces todas las brechas que hay en nuestra sociedad colombiana, ¿por qué no estás acá con nosotros, cierto? ¿O es que desde la organización que trabajas finalmente logras impactar a poblaciones como las nuestras? Cuéntanos un poquito ahí. Sí, esa es una muy buena pregunta, de hecho. Digamos, en el tiempo que yo llevo trabajando con organizaciones sin ánimo de lucro, no he trabajado aún con organizaciones que implemente programas, por ejemplo, en Colombia. Pero digamos que en términos generales, las organizaciones con las que he trabajado implementan programas en países en África, en países en Asia, que digamos, algunos de ellos tienen condiciones que son un poquito más precarias que las colombianas. Pero digamos que tampoco es correcto decir que la sociedad colombiana está mucho más por encima de las condiciones de los países de África o de Asia.
pero digamos que son sociedades o países en donde hay necesidades mucho más, no demandantes, pero sí hay, digamos, una situación un poquito más, Urgencia, pues son más de sí, urgencia. mucho más urgente, exacto. Son sociedades que tienen necesidades mucho más urgentes en ese sentido, digamos que es una forma también de contribuir a las personas, o digamos a las sociedades que están con una urgencia mucho más grande cuando se trata de la defensoría de los derechos, porque digamos que en ese sentido Colombia no está todavía en el punto de decir las mujeres sostienen un lugar equitativo en comparación a los hombres, no hay desigualdad, estamos pues bárbaros en términos sociales, pero digamos que en términos de violación de derechos en comparación con otras sociedades hay grandes diferencias, aunque por ejemplo pues con el tema de la guerra, Colombia es uno de los países que aparece un poquito más arriba en la escala. Yo he pensado muchas veces volver a Colombia, obviamente. Yo llevo ya casi 5 años viviendo en el extranjero, de los cuales llevo 3 años trabajando en el extranjero, trabajando en estos temas, trabajando con estas organizaciones. Digamos que en el tiempo que llevo trabajando con estas organizaciones, uno de mis objetivos también ha sido empujar, trabajar con el país, digamos, buscar proyectos que se puedan fomentar, que se puedan financiar desde Holanda en el país, pero digamos que no he podido encontrar de momento como la oportunidad. En este momento estoy trabajando con Profamilia, mirando cómo podemos apoyarlos con una iniciativa que tienen con relación a, digamos, trabajar con la comunidad LGTBI, especialmente con la provisión de servicios que ellos tienen cuando se trata de la educación sexual y reproductiva. Sí, pero ha sido digamos que ha sido difícil precisamente porque hay países que están con más En la urgencia y cuando se prioridad. trata de proporcionar, digamos, este financiamiento, las organizaciones internacionales siempre tratan de financiar Los aquellos países que cooperantes tienen. priorizan Sí, vulnerabilidades y ponen sus recursos allá. Y digamos que Colombia no es en este momento un país prioritario por eso. Hay prioridades en sí, Colombia en términos de conflicto armado y la implementación humanitarias. de paz, ¿no es cierto? Y por ese Sí, lado sí vienen todos los recursos de la cooperación, pero no necesariamente a sí, estos temas que tú mencionas. sí. Tengo una pregunta adicional para formularte y es, con el conocimiento que tú tienes de lo que sucede al interior de la universidad, que ya lo viviste y que lo miras ahora desde una mirada completamente diferente después de haberte formado en estos asuntos de género y derechos de poblaciones excluidas, ¿qué harías diferente hoy? ¿Qué le dirías no solo a los estudiantes, porque ya nos empezaste a dar pistas, pero también a la comunidad universitaria, a la comunidad docente? ¿Qué les dirías que debemos hacer diferente para que esa mirada con la que tú ves ahora el mundo desde los excluidos sea la mirada que empiecen a promover también en sus cursos? ¿Qué tenemos que hacer acá al interior de la universidad? Eh, digamos que en términos de formación, no sé si ese sea el caso pues, de la universidad en este momento, porque yo pues me gradué hace mucho tiempo ya, pero digamos que en ese entonces, digamos que los chistes machistas, los comentarios machistas, y no solamente machistas, pero también homofóbicos, eran algo que eran el pan de cada día, y no solamente por parte de los estudiantes, sino también por parte de los profesores. Digamos que en ese sentido, tener una formación cuando se trata de lenguaje inclusivo, de cómo respetar, por ejemplo, a las mujeres, a las personas de la comunidad LGTBI, pero también cómo incluir a las personas indígenas que están dentro de la universidad, las personas negras que hacen parte de la universidad, cómo hacerlas sentir como parte de la universidad también, y no como que abrimos las puertas, pero eres un invitado, o sea, no haces parte de la universidad. Digamos que en ese sentido los profesores pueden hacer mucho en la manera en que reproducen como, digamos, la discriminación en estas, no recuerdo cómo se dice en español, pero sí, como en ese lenguaje que se utiliza para
hacer chistes, pero que no son chistes porque siguen siendo ofensivos. Microagresiones, muchas gracias, Raúl. Raúl es el único que me está escuchando, muchas gracias, Raúl. No, todos te estamos escuchando, pero no sabemos qué quieres decir, él sí te lee tu mente. Sí, Raúl me está leyendo la mente. Sí, Pero sí, las gracias, Raúl. microagresiones que se reproducen constantemente en la manera en que los profesores se expresan, pero también los estudiantes, ¿cierto? Sí, Digamos que micromachismos, todas estas cosas, sí. exactamente, sí, exactamente. Yo creo que tener como campañas dentro de la universidad, yo no recuerdo haber tenido ninguna campaña dentro de la... Recuerdo que la universidad es muy fuerte cuando se trata de educación sexual y reproductiva, o sea, teníamos todos los programas, todas las campañas, la educación, pero digamos que en términos de SOGI, que es la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, digamos que en ese sentido la universidad no tenía como ese tipo de conocimiento y no proporciona ese tipo de conocimientos. Entonces, por ejemplo, en ese sentido la comunidad LGTBI está completamente excluida de ese tipo de educación cuando se trata de educación sexual y reproductiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, incluir ese componente cuando se trata de la educación sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos es muy importante. Sí, tener como ese tipo de campañas, de pronto fomentar la creación de grupos LGTBI. En ese entonces yo, de pronto pueden existir o podrían incluso haber existido, yo no era consciente porque no le prestaba atención, pero digamos visibilizarlo también es muy importante y que la universidad como tal, como institución lo visibilice también es muy importante. Sí, yo diría que sería más que todo eso, o sea, como llevar un proceso de formación para, digamos, la comunidad docente, digamos, la comunidad administrativa también de la universidad, pero también para los estudiantes. Y me parece muy interesante porque, claro, uno empieza en como son tantos los excluidos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ok, vamos a trabajar por género. Entonces, para que no tengamos sesgos, etcétera, todo lo que tenga que ver con género. Pero es que tú estás trayendo aquí a la reflexión, oiga, ¿y ustedes qué hacen por esos invitados? Claro, usted abre el programa de admisión especial, indígena, admisión especial afro, pero y vienen aquí y usted ya después los ignora, ¿cierto? O los deja a su suerte. Sí, invitados de Miren piedra. ustedes a ver qué hacen. Sí, y los soltamos, ¿cierto? Y lo que tú dices es muy interesante, es por qué en la clase no visibilizamos a esos compañeros que vienen de otras regiones, pero no para minimizarlos, sino para que ellos nos hagan una transferencia de la cultura, de las miradas que ellos tienen frente a las problemáticas que se discuten en las clases, ¿no es cierto? Entonces, como que de verdad hagamos conciencia de que están ahí y que vienen a aportar un elemento desde su cultura y desde su mirada, ¿cierto? Es decir, si yo estoy evaluando, no sé, estoy en una clase de evaluación de impactos ambientales, ¿cuál es la mirada de ellos que han sido sujetos de violación de los derechos a un ambiente sano en sus territorios, ¿no es cierto? Dice Raúl que es decolonizar el pensamiento. Gracias, Raúl. Raúl es uno de los míos. Raúl, cuéntanos tú quién eres. Raúl, cuéntame tú qué piensas. Raúl, abre tu micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Cuéntanos, escuchan? Raúl, ¿tú quién eres? Sí, claro. Sí, yo también soy egresado de la Nacional. Sí. Y mismo estoy también en Canadá. Entonces me pareció muy interesante el tema por la parte social y cómo incluye. Y bueno, estoy trabajando en ingeniería pura y dura, pues sin ningún componente social ahora mismo. Pero todos los temas que ella trató me parecieron muy interesantes y no, sí, o sea, hay que, digamos que aquí en Canadá esta parte de colonización del pensamiento y de la manera tradicional de ver la ingeniería como el pensamiento y esos discursos hegemónicos es muy prevalente. Y entonces es interesante traer esa perspectiva también al contexto colombiano, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, nuestra principal característica es la diversidad en todos los sentidos. Diversidad étnica, natural, todo. Entonces, sí, excelente. y un Raúl, ¿y tú gusto qué estar eres aquí. egresado nuestro de qué profesión? Yo soy ingeniero químico. Al igual que yo, colega, somos colegas. Y claro, Sí. así como me parece muy interesante que tú digas, oiga, sí, trabajo en ingeniería pura y dura, todavía sin esa mirada social,
pero tu discurso mismo muestra que en efecto estos temas te inquietan y te están seduciendo y en algún momento vas a hacer clic desde las investigaciones que hagas. Pero mira, hay una cosa importante, o sea, yo creo que cada uno en un momento de la vida, lo importante es estar atento, como lo decía Juliana, a respondernos, primero a preguntarnos y luego encontrar respuestas. Ustedes se encuentran también aquí, y perdón, hablo en primera persona, de una ingeniera química que sus preguntas están muy enfocadas en la juventud, ¿cierto? En la juventud, en qué tipo de jóvenes estamos entregando a este país y cómo ayudarlos, porque esa sí también es una población que no es escuchada en muchos terrenos de toma de decisiones. Entonces, yo creo que cada uno, y no sé, Juliana, y bueno, aquí también abriendo la conversación a Raúl, es cuando uno empieza a dejarse tocar de esas situaciones complejas, y empieza a entenderlas, definitivamente ve cómo su profesión, sí, como dijo Juliana, sin tenerse que salir de ella, puede empezar a tener impacto, cambiando los discursos, cambiando las miradas, cambiando la manera tradicional en resolver los problemas, ¿no? Entonces, yo agradezco a Raúl por plantear también esta mirada de esa ingeniería dura y pura, que hoy seguramente te cuestiona desde lo social, y con certeza pues vamos a ponernos en contacto para invitarte también a una conversadita, Raúl, muchas gracias. Y a Juliana quisiera, ya para terminar, aunque yo sé que nos has empezado a ser muy clara en muchas de esas lecciones que quieres dejar acá, es con qué cerrarías. Piensa en el título que pusiste a tu charla y piensa con qué cierras, considerando que casi todas las personas que nos están acompañando hoy están en ese momento de esa toma de decisión tuya que tuviste que hacer cuando dijiste, ok, voy a hacer la práctica en Isagen. Ahorita, y sigues trabajando después. Ahorita ellos van a salir a práctica o a su primer empleo y tienen muchas de estas preguntas que seguramente tú tuviste. Entonces, un poco cuéntanos ya a manera de conclusión ese último mensaje. Sí, digamos que para mí el mensaje más importante, pues como les decía ahorita, es si digamos lo social es algo que los motiva, que los inspira, que los intriga, sigan buscando, sigan leyendo o curioseando, interrogándose qué pueden hacer, cómo pueden contribuir. Si esto es algo con lo que yo los puedo ayudar, estoy a un mensaje de LinkedIn, me pueden contactar, yo estaría más que feliz de ayudarlos a pensar en qué manera pueden, digamos, voltear la carrera para que puedan contribuir un poquito más a la sociedad colombiana. Y digamos que otra cosa que les quiero decir que, digamos, me ha servido mucho en el proceso de identificar qué quería hacer cuando estaba pues como graduándome y haciendo mi práctica es, están muy jóvenes y las decisiones que están tomando en este momento no son de por vida. Si les sale una práctica profesional que no es la práctica que quieren, pero que les pueda ayudar a graduarse, no es el fin del mundo, no es, digamos, no quiere decir que entonces porque hayan tomado una práctica que no es lo que ustedes se quieren enfocar, va a ser como lo que se tienen que enfocar de por vida, ¿no? Eventualmente, cuando la práctica se termine, pueden cambiar de camino. Y en cualquier momento de su carrera, cuando estén practicando su carrera profesional, pueden cambiar de camino. Yo creo que ese es el mensaje más importante que yo, digamos, recibí de parte de mi familia y, digamos, el apoyo que recibí de parte de mi familia cuando estaba como en esa búsqueda. Y yo decía, pero estudiar estudios de género y o a cambiar de carrera, y mi familia me decía, ¿qué importa? Cambies de carrera, cambies de profesión. Digamos que no porque hayas escogido algo que no te gustó, que digamos no te querías, que no querías practicar o ejercer, que no querías ejercer, en última no quiere decir que te tengas que esclavizar a esta profesión simplemente porque ya le dedicaste 7 años. Digamos que no es lo único que debes hacer o es la única opción que tienes. Siempre hay una manera de cambiar o de voltear tu carrera para que te sirva para lo que quieres ejercer. Ese es el mensaje que les quisiera dejar. Y excelente, Juliana, porque mira, y pues sé que tu mamá está acá también, Sandra, desde el principio, y es que justamente ese acompañamiento de la familia es fundamental en esa toma de decisiones, porque tú dijiste ahorita una cosa y es cómo no serle infiel a mi carrera, ¿cierto? Y uno puede
encontrar la manera de no ser infiel a través de lo que tú hiciste. O sea, voy a trabajar asuntos de género ejerciendo la ingeniería, pero por este camino. Pero también a veces la presión social es tan fuerte que te dice, no, usted es ingeniero químico, dedíquese a eso y no mire para otro lado. O sea, y las familias te dicen, pero ¿cómo así? Dedicaste tu vida a esto, dedicaste tus años de estudio a esto, no me vayas a decir ahora que te quieres ir a hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces yo creo que ese último llamado que haces de esto es una decisión avalada de familia, y entendía también desde la familia, en tanto que yo quiero servir donde sea mejor para servir, ¿no es cierto? No siendo infeliz yo solita, sino listo, voy a ser feliz, pero además estoy contribuyendo a construir una sociedad diferente. Entonces yo creo que cualquier mamá estaría muy bienvenida con una sustentación de esas. Bueno, yo le doy muchas gracias a Juliana, y te quiero contar, Juliana, que tenemos una herramienta muy poderosa, que la universidad con mucho juicio adelantó ese trabajo, y es que ya tenemos un manifiesto de ingeniería para la vida. Es decir, como facultad nos estamos comprometiendo a que formaremos ingenieros para la vida, para que defiendan la vida. Y eso implica la defensa de los territorios, la defensa del que es excluido. Entonces yo creo que ahorita estamos avanzando en un proceso de armonización curricular que será transversalizada por todo este manifiesto de ingeniería para la vida. Entonces, ¿cómo eso que tú solita ya descubriste de verdad se pone en el día a día, en los discursos y en las posturas y en las temáticas que se llevan a las clases? Y creo que si eso se implementa bien, tendremos en unos años unos ingenieros que trabajan para la vida, independiente del cargo que ocupen, porque finalmente es la vida el bien supremo. Entonces, bueno, agradecerte de nuevo a todos los participantes también. Gracias por estar aquí con nosotros en Lecciones de Egresados. Para Juliana tengo nuevas invitaciones, que con todo lo que nos contaste acá ya se me ocurrieron muchas cosas en las que seguramente vas a estar feliz de ayudarnos. Lo mismo con Raúl. Sí, absolutamente. Y lo mismo a Raúl, y decirles a los demás invitados que hoy por la tarde a las 6 nos volvemos a encontrar en otra lección de egresados, y vamos a hablar también desde una pregunta de cómo desde la juventud podríamos construir unas realidades diferentes en los entornos sociales y ambientales donde trabajamos. Entonces también son preguntas que surgen y que nuestra invitada de la tarde nos va a contar cómo ha ido respondiendo a esa inquietud profunda de su alma. Entonces, bueno, de nuevo, gracias, Juliana, muy valioso tu testimonio, gracias por mostrarnos que hay otras maneras de ejercer la profesión con un sentido más altruista, y que nos llena el alma, así como decía tu nombre de la charla. Gracias de nuevo, Juliana. A todos, gracias. Muchísimo gusto. Nos encontramos de nuevo esta tarde en Lecciones de Egresados. Chao, chao. Y a los que nos vean por el canal de YouTube, les invito a que revisen las anteriores lecciones, que cada una de ellas tiene un valor enorme en este proceso de encontrar qué es lo que vamos a ejercer en nuestra vida. Chao, mil gracias. Buena tarde. Chao.